Bueno, si le va a dar un prenda de palma al Señor, regálesela. Y regálese una ofrenda de palma a usted por hacer el sacrificio de estar aquí en este lugar. Les pido que si pueden ir abriendo sus Biblias en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Amén. Cuando ya todos lo tengan, se pueden poner de pie. Vamos a decir la palabra de Dios en esta maravillosa hora. Si no ha traído Biblia, pues puede pegársele a alguien para compartir la palabra. 2 de Corintios, perdón, 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. ¿De todo lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, su Santo y bendito Espíritu, y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu misión, tu ministerio. Gracias. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde estamos. Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa hora. Señor, te damos gracias, Padre, en esta maravillosa hora, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando, Señor, a través de esta palabra, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, obrando, Señor, en su vida, Señor, y que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor. Que esta palabra, mi Dios amado, haga algo extraordinario, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, su palabra y su vida, Señor, y que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el libro, mis amados hermanos, en la carta de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, un hombre que había sido escogido por Dios, un hombre que venía siguiendo a la iglesia de hace muchos años, vino Dios y tuvo un encuentro el apóstol Pablo con nuestro Señor, y a través de esto él fue comenzando a predicar la palabra y fue llevando muchos hombres a la verdad. Y en medio de esto conoció un hombre llamado Timoteo.
Y este hombre llamado Timoteo, dice la palabra de Dios de que este hombre nunca había tenido padre. Su abuela y su madre lo habían criado, pero a través de esto lo habían criado conforme a la dirección de la palabra de Dios. O sea que era un hombre que había tenido conocimiento. Y dice la historia de que cuando este hombre llegó a los pies de Pablo, dice de que Pablo lo comenzó a instruir. El apóstol Pablo lo comenzó a corregir, lo comenzó a guiar y lo comenzó prácticamente a pulir en las partes donde él todavía le hacían falta algunas cosas. Dice que el apóstol Pablo lo comenzó a pulir, lo comenzó a preparar, pero dice de que en un momento, dice de que el apóstol Pablo le dijo que si se podía quedar en la iglesia de Éfeso. Y dice de que Timoteo, pues, quizás por miedo, angustia, no sé, dice de que no se quedó, no le hizo caso al apóstol Pablo. Y en medio de esto dice que la historia, pues, pasaron los años y que el apóstol Pablo, pues, le hizo nuevamente el llamado y dice de que este hombre, dice de que vino nuevamente, pues, a Pablo y hizo caso en lo que Pablo le había dicho. Se quedó en ese lugar, pero en ese lugar había un pequeño problema. En ese lugar había un pequeño problema de que había muchas sectas, y en medio de esto el problema que estaba pasando era de que había mucha confusión. En medio de esto se habían infiltrado o habían entrado personas con diferentes doctrinas, con personas con diferente conocimiento. Entonces, cuando Timoteo hablaba de esto, dice la palabra de Dios de que esto se hacía un gran problema. Esto se hacía una gran confusión y llegaba a un punto donde todo esto se ponía tenso. Y esto prácticamente podía llegar hasta los golpes. Entonces quizás Timoteo, pues, frustrado de tanta cosa que no, el pueblo no quería. El pueblo no quería hacerlo cuando eran guiados. Ellos tenían su conocimiento y decían que eso así era y así era. Y nadie los podía sacar. Y dice de que este hombre, varón de Dios, dice de que cuando el apóstol Pablo le envía la segunda carta, dice de que el apóstol Pablo ya había sido encarcelado. Dice su palabra de Dios de que ya había sido encarcelado. Y en medio de esto, lo llama nuevamente y le dice que si se puede parar como hombre, como un hombre de Dios. Amén. El tema de esta preciosa hora yo le he puesto: ¿qué estás esperando? Muchas veces nosotros, como hombres, señoritas, mujeres de Dios, en nuestro debido tiempo que hemos venido en el Evangelio, Dios ha traído cosas maravillosas a nuestra vida. Dios ha depositado cosas sorprendentes. Pero yo me pregunto en esta hora, ¿qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado desde hace mucho tiempo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio un día? Porque dice su palabra de que desde el momento que Dios lo dio, lo depositó a nosotros, es porque Él tenía un propósito para cada uno. Amén. Y si nosotros se nos fue dado algo, si a nosotros se nos fue dado algo sorprendente, en medio de esto, como se los he seguido diciendo, a través de su amor, de su misericordia, tuvimos a los pies de Cristo. Dijeron: Señor, ha quedado todo atrás, heme aquí. Dios incomodó mi vida y mi corazón. Estaba yo leyendo y: Señor, ¿qué le hablo a mis hermanos? No les quiero ir a hablar cualquier cosa, porque tampoco no es algo simple que se va a venir a dar. Yo: Señor, ¿qué hago? De repente vino y me dijo: háblale de Timoteo. ¿Y de qué le voy a hablar, Señor? De repente me llevó a Timoteo 4 y me dijo: ¿solo de esto le vas a hablar? Y yo dije: Señor, ¿y qué tienes contra mí? O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Y no entendí. Y comencé a escudriñar y comencé a investigar. Y en medio de esto se dañó mi corazón. Comencé en mi momento de soledad, comenzaron a salir mis lágrimas y yo dije: somos tan insensatos que se nos ha olvidado lo que se nos ha sido delegado. Amén. Amén. Muchas veces nos hemos desenfriado, muchas veces nos hemos quizás queriendo tirar la toalla por tantas cosas que pasan
¿no? Comúnmente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero en medio de esto, te vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué ha pasado con lo que Dios te dio un día? ¿A dónde está aquel hombre de Dios? ¿A dónde está aquella mujer que dijo, yo me voy a parar firme, yo me voy a parar en la brecha, yo voy a seguir, Señor, no importa viento, marea, Señor, yo te prometo esto y esto y esto, Señor? Hicimos tantas cosas, juramos y nos comprometimos y simplemente no hemos hecho lo que un día dijimos. Amén. Y Dios está demandando todas estas cosas. Y no se preocupe que de primero a mí me cayó duro. Me dolió duro me dolió mucho mi corazón y le dije, Señor, perdóname. Ten misericordia, Señor. Tu palabra es justa, recta, Señor, y a la vez exhorta y consuela. Yo le decía, Señor, perdóname, ten misericordia, Señor, ayúdanos. Te pido que seas tú haciendo algo maravilloso, porque muchas veces yo en mi persona me he desenfriado. Mi hermano aquí presente, él muy bien sabe cómo era mi forma de moverme en las cosas de Dios. Amén. Y él muy bien sabe de que yo no estoy dando ni el 1%. Llegué a un momento donde me fui, y eso es feo, hermano, cuando uno se desanima. Ese momento le podemos llamar descuido, le podemos llamar momentos de acomodación, y cuando uno se acomoda es cuando uno comienza a perder todo, y cuando uno quiere venir a reaccionar, cuando uno quiere venir a hacer algo, ya no puede porque se descuidó en oración, se descuidó en el ayuno, se descuidó en la perseverancia. Muchos hombres de Dios hay aquí en este lugar, y yo sé que Dios tiene grandes cosas para su vida, y que Dios ha derramado muchas bendiciones y muchos propósitos que hay en cada uno de ustedes, dones, tantas cosas que Dios ha dado. A cada uno le ha dado conforme la gracia de Dios. Amén. Sí, amén. Y yo me pregunto, ¿qué han hecho? ¿Qué estamos esperando, hermanos? Dice la palabra de Dios que la venida del Señor está cerca. Dice que no se sabe ni el día ni la hora. Pero ¿qué pasará, mis amados hermanos, si en este momento Dios viniera? ¿Qué le diríamos? ¿Con qué le saldríamos al Señor? Dice que el Señor a cada uno nos dio talentos. Dice de que a uno le dio denario, a otro le dio 2, y así sucesivamente llegar a 10. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que dar cuenta de esto. Tenemos que dar cuenta el día que Dios venga. Dice la palabra de Dios de que nosotros vamos a dar cuenta hasta por lo último, aquello que se nos ha olvidado, aquello de lo que ya ni nos acordamos. Vamos a entregar cuenta, mis amados hermanos. En esta hora yo le digo, vuélvase a Dios, vuélvase al propósito y al diseño de Dios, vuélvase a lo que Dios un día había depositado en usted. Despertemos y ya parémonos firmes como hombres, mujeres que hay aquí en este lugar, y comencemos a cumplir lo que un día le prometimos a Dios. Porque recuérdense que nosotros podemos prometer, jurar, decir tantas cosas, pero a Dios no se le olvida. Dice mejor que no hay que jurar, dice no hay que decir nada, mejor quedarnos calladitos, que así nos vemos a veces un poquito mejor. Pero desde el momento que abrimos nuestra boca y le dijimos a Dios que íbamos a hacer ciertas cosas, Dios en esta hora las está demandando. Amén. Dice, me gusta mucho en el primero, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Mis amados hermanos, Dios es un Dios recto, un Dios que no se le va a olvidar nada. Dice Dios que nos va a juzgar por cada cosa, dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y en medio de esto, a cada uno de ellos, dice de que van a ser recompensados conforme a lo que ellos se les ha dado. Amén. Amén. Y qué duro es esto, porque en medio de esto, cuando dice te encarezco, te insisto, te ruego que hagas estas cosas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué?
Porque él, de primero, cuando el apóstol Pablo lo había llamado, se le había corrido prácticamente. Lo abandonó. El apóstol Pablo era un tiempo donde lo necesitaba, pero dice la palabra de Dios de que él no quiso, se negó. Y cuando este hombre volvió, dice de que comenzó a pararse firme como hombre en la brecha, pero dice de que comenzó a tener problemas, comenzó a tener grandes problemas en la iglesia, y dice de que comenzó a meterse en grandes conflictos. Y el apóstol Pablo lo llama a través de esta carta, y lo llama a la cárcel que lo visite, que si puede llegar a visitarlo, porque él necesita hablar con él, necesita tener un diálogo con él, pero a través de esta carta lo anima, porque simplemente como hombres de Dios muchas veces vamos a flaquear. A mí me duele cuando yo oigo en cada lugar que voy, no en todos, pero la mayoría son pastores que están pasando momentos de dolor, momentos de angustia, y a mí me duele mi corazón, y yo digo, ¿qué está pasando? Muchos pastores quieren tirar la toalla. La mayoría de pastores que conozco quieren tirar la toalla. A veces oigo historias de pastores y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque nosotros como iglesia muchas veces nos paramos a criticar, a juzgar, a señalar, y simplemente no vemos el esfuerzo y el sacrificio de estos hombres de Dios, que Dios los escogió un día, y el momento que Dios los escogió es porque Dios depositó en ellos un compromiso, un cargo, y muchas veces nosotros somos insensatos, no hacemos el papel de hermanos, amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios de que los apóstoles estaban unánimes, unidos. Dice de que cuando ellos tenían un problema, no se hacían cada grupito y se regaban, sino que dice de que se unían, y dice que si es posible pasaban todo el día peleando el mismo problema hasta llegar a una conclusión. Y ese iba a ser, para no decir uno, no, este es lo que yo pienso, no, este es mi punto, no. Se unían juntos, y dice de que, vale la redundancia, y dice de que cuando estaban, dice de que llegaban a un acuerdo, y todo esto lo ponían en práctica, y así fue como ellos fueron creciendo y fueron perseverando, porque sabían de que al ponerse de acuerdo, todo iba a marchar, como dicen, viento en popa. Amén. Amén. Dice en el 2 dice que prediques. Muchas veces, hermanos, sabemos de que tenemos que predicar la palabra, muchas veces tenemos que predicarle a nuestros vecinos, tenemos que predicarle a aquellos amigos que realmente no han conocido de Dios, aquellos hombres de que andan lastimosamente perdidos, metidos en problemas, y no les damos la palabra. Dios a veces, yo sé que Dios más de alguna vez, Dios los ha incomodado para que le demos palabra a Dios, de Dios a alguien. Amén. Y muchas veces nos hemos detenido como queriendo decir, me da pena, me da vergüenza, no sé qué va a decir de mí, no sé qué va a pensar, no sé si lo va a recibir bien, no sé si lo va a agarrar de una buena manera, o va a pensar que solo porque conozco su vida. Desde el momento que Dios pone una palabra para que se la demos a alguien, es porque Dios quiere hacer algo a través de estas personas. Muchas veces yo me he quedado con alguna palabra y de repente Dios me exhorta. Un día yo estaba en la iglesia donde anteriormente me congregaba, y llegó un joven, tenía como 2 veces de llegar, y la tercera vez que llegó, yo estaba afuera, no me sentía mal, andaba bien mal, y de repente Dios vino y me dijo que le diera una palabra a ese joven, y yo decía, ¿qué le voy a decir? Y Dios me dijo, anda a hablarle de mí. Yo, Señor, pero si ahí están los hermanos y le van a hablar de ti, de repente, Señor, anda a hablarle de mí, anda a ponerle manos, anda a orar por él. Y yo, Señor, pero es que no me siento bien ahorita. Y de repente comenzó aquella incomodidad dentro de mí. Me comencé a desesperar y comencé a dar vueltas como que era loco, y me dijeron, hermano, ¿qué tiene?
Porque andaba dando vueltas porque yo dije, a la 1, a las 2, y mira hermano, me metí porque si no, ya no aguantaba. Me dio como así como un escalofrío, me sentí bien extraño. De repente llegué donde aquel joven y comencé a orar por él. Y yo le dije, Señor, yo le voy a ir a hablar, pero sé tú usándome, Señor, porque no sé lo que tú quieres hacer en su vida. Me dejé ir y yo le dije, comencé a orar por este joven. Yo solo me acuerdo que comencé a bendecir su vida. Señor, ten misericordia. Y de repente, si ustedes me preguntan, no me acuerdo que le dije lo demás. Miren, no sé qué palabra Dios puso en mi boca. No sé qué Dios le dijo. Y de repente este joven comenzó a llorar como no tienen idea. Yo dije, ¿qué está pasando? Y comencé a orar por él y comencé a orar por él. Y Dios usándome en ese momento. Dios usándome en ese momento. Y este joven siendo tocado, de repente comenzó a llorar, y de repente, hermanos, sin que nadie lo llamara, antes de que hicieran el llamado, él ya había pasado. No sé qué problemas estaba pasando, amén. Después, con el tiempo me di cuenta de que este joven estaba pasando muchos problemas en su hogar, en su familia, y estaba teniendo problemas de muerte. Muchas veces nosotros no sabemos en qué forma Dios quiere usar nuestra vida. Muchas veces nos detenemos y no sabemos que Dios en medio de esto va a hacer algo maravilloso en esta persona, amén. Una vez oí una historia de un muchacho que dice de que se subía a los buses. Dice de que él se subía a predicar a todos los buses en los departamentales y comenzaba a predicar el evangelio. Y dice de que un día iba decepcionado, triste, cansado y sin ganas de predicar, porque creo que venía de trabajar el muchacho. Y de repente dice de que no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de predicar. Y dice que Dios le dijo, levántate y predica la palabra. Pero Señor, es que ahorita no me siento bien, ando así como dicen algunos, cabizbajo. Y dice de que este joven se quedó sentado y no quiso predicar. Se quedó ahí, no quiso. Y nadie le amó. Dice de que se subieron unas personas a este autobús. Y iba un joven en el segundo asiento donde va el motorista. Y dice que se subieron solo a apuñalarlo. No sé cuántas puñaladas le dieron, pero dicen de que ahí mismo le quitaron la vida. Y dice desde que ese momento, desde que él vio eso, se frustró y se traumó y comenzó a llorar. Y dice de que se bajó del autobús y comenzó a llorar como que era loco. Dice de que se frustró y comenzó a pedirle perdón a Dios. Y dice de que de ese día, en cada bus que él se sube, no deja de predicar la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Muchas veces Dios quiere usarnos. Muchas veces Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida. Pero muchas veces nos hemos estancado. Amén. Y eso duele el corazón. Duele el corazón cuando uno, sabiendo de que Dios le dio una palabra para alguien y uno se ha quedado con ella. Somos insensatos. Dice la palabra de Dios que así como tú te amas, ama a tu prójimo. Y muchas veces nos quedamos con ese amor, como así nosotros queremos que Dios nos hable. Muchas personas quieren que Dios les hable. Y muchas veces nosotros nos quedamos con eso que Dios nos ha dado y nos metemos en problemas. Y después vienen las consecuencias y comenzamos a quejarnos y a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Señor, ¿por qué esto? Regresemos atrás y Dios te dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con lo que te dije? Una vez yo me quejé, hermano. Algo chiquito, no parte de mi vida. Pasé por un proceso, mis amados hermanos, de 2 años y medio. Algunos le llaman la vara, otros le llaman tiempo de Dios, otros le llaman proceso, y así sucesivamente. Me comencé a quejar con Dios como no tienen idea. Llegué a la iglesia y todos de pie adorando, y yo sentado y comencé a quejarme con Dios. Comencé a quejarme. Señor, no tengo nada, he perdido todo. Señor, me han pasado esto, me ha pasado lo otro. Vino muerte, vino tantas cosas, Señor, ya no sé qué hacer, por qué sucedieron. Y comencé a quejarme con Dios. Comencé como queriendo dialogar con Dios y diciéndole a Dios que Él tenía la culpa. Y comencé a confrontar a Dios y, Señor, mira, me sucedieron estas cosas. ¿Por qué me sucedieron, Señor? ¿Por qué permitiste que sucedieran estas cosas a mi vida? Y comencé a quejarme. Y
comenzó la alabanza, hermano. Comenzó la alabanza y los hermanos orando y los hermanos cantando, adorando. Señor, dame de ese gozo. Si me tienes aquí, dame de ese gozo. Pero ya no quiero seguir esta vida, Señor. Te pido que me ayudes, que me cambies. ¿Y saben qué vino a mi mente? Sentado, yo llorando. Muchos dicen de que hasta se me habían salido los mocos. No sé. Pero yo quejándome con todo el dolor en mi corazón, vino Dios y me dijo: ¿crees que era necesario que sucedieran todas estas cosas para llamar tu atención? Quebrantó mi corazón y comencé a llorar como que era niño, como que era por primera vez llegando al Evangelio. Comencé a llorar como no tienen idea. Comencé a llorar, pasé llorando todo el culto. No quería que nadie me hablara, que nadie me tocara, porque Dios había confrontado mi vida en ese momento. Comencé a llorar y le dije: Señor, ¿sabe qué? Perdóname. Yo sé que no era necesario eso. Yo sé que no era el punto, ni era el motivo que sucedieran todas estas cosas a mi vida para llegar hasta aquí, a donde estoy. Pero te doy gracias, Señor, le dije, porque a través de todos estos problemas tú me trajiste nuevamente a tus pies. Me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Pero ¿qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? Que nuestros errores, nuestras consecuencias, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el propósito que hay en cada uno de nosotros, si nosotros nos quedamos con esto, nos vamos a meter en problemas y así vamos sucesivamente, de poquito en poquito. Cuando venimos a ver, ya estamos en la bajada, ya estamos al fondo. ¿Y cómo vamos a salir si nosotros mismos nos descuidamos? Muchas veces Dios quiere usarnos, Dios quiere hablar a través de nuestra vida, Dios quiere bendecir a otras personas a través de nuestra vida. Amén. Muchas veces me han dado ya no me ha pasado. Muchas veces yo he dado dinero. A veces han dado, no mucho, hermano, es poco. Y a veces yo he dado y digo: bueno, con esto es lo único que he contado. Y hago cuenta y digo todo esto. Y de repente he pasado en un lugar y qué feo, yo siento de que no solo a mí, más de a alguien le ha pasado también. Y Dios viene y toca mi corazón y me dice: dale todo lo que tenés ahí. Señor, pero si solo esto tengo, tú sabes que he caminado, mis amados hermanos. Personas que están pidiendo en algún lugar, Dios me hace que me incomode mi corazón. A veces, muchas veces hasta se han puesto llorosos mis ojos, porque no por la bendición que voy a decir, sino por el dolor de quererlo soltar, ¿me entiendes? O sea, porque uno, si ustedes saben, a veces uno, hasta $1, a veces cuando uno anda así en sus momentos de crisis, uno hasta con ese dólar ya hizo y deshizo con ese dólar y ya tiene planes para ese dólar, ¿no? Y que de repente Dios venga y te bote los planes y te diga: da ese dólar. O sea, es tremendo. Y han dado a veces dinero, a veces han dado poquito, a veces han dado bastante. Dios ha tocado mi corazón y he tenido que dar. Tengo de testigo de Pablito, no para exaltar mi carne. Amén. Que esta carne que Dios la reprende. Pablito estaba un poquito más pequeñito, porque este no crece mucho. Y iba en un autobús y una hermana no miraba, era cieguita. De repente Dios me dijo: bendecía a esta mujer. El Señor, y bendecí a esta mujer, y yo: hermana, que Dios me la bendiga. Le di la mano para que nadie volteara a ver, que Dios la bendiga, y la bendecí. Porque muchas veces tenemos que hacer lo que Dios nos manda, y muchas veces nos quedamos con lo que Dios quiere hacer. Y a veces la palabra tiene razón. A veces cometemos el error de vernos como unos ladrones. Nos quedamos con lo que es de Dios. Amén. Si Dios quiere bendecir a alguien a través de su vida, hágalo. No se quede con lo que es de Dios. Nos vamos a meter en problemas y nos vamos a seguir metiendo en problemas, y muchas veces nos vamos a quejar, nos vamos a lamentar, y Dios diciéndote: hey, acordate lo que hiciste, que te dije que hicieras. Hiciste lo que tú querías, lo hiciste conforme tú pensabas, conforme tú creías.
Muchas veces Dios nos va a confrontar de esa manera. Y qué duro es, pero a la vez qué rico, porque Dios lo exhorta y Señor, perdóname, la regué. Ten misericordia, pero Dios tiene misericordia en medio de tanta locura que a veces cometemos, que sabemos que no tenemos que andar haciendo. Amén. Sí, amén. Dice la palabra de Dios de que en este tiempo, en el tiempo de Timoteo, dice de que comenzaron a haber muchos problemas. Y dice de que en este tiempo, está hablando de un futuro, le dijo el apóstol Pablo que llegará un momento donde habrá escasez de palabras, donde habrá comezón de querer oír y no habrá. Dice que se juntarán. Yo digo, quizás de lo poquito que han aprendido de un poquito de cada quien que aprendió de las Escrituras, lo van a querer compartir, pero dice de que no habrá. En este tiempo, en el tiempo de Timoteo, había venido la persecución de los cristianos, y muchas veces lo tomamos en broma. Y no voy a dejar de decírselo, mis amados hermanos. Muchas veces tomamos en broma la persecución de los cristianos, de la iglesia. Yo a veces me pongo a ver cosas y estaba viendo un video, digamos que prácticamente, probablemente fue así y peor. Estaba viendo de que estaba lleno el Coliseo romano. Meten al puño de cristianos con niños, ancianos, y de repente comienzan, cuando van pasando, los comienzan a azotar a las mujeres, prácticamente rasgados sus vestidos. Comienzan a pasar estas mujeres azotadas solo por ser mujeres que siguen a Cristo. Comienzan a ser azotadas con sus hijos, sus esposos. Y en medio de eso una jaula de leones que los está esperando para comérselos. ¿Por qué somos así, hermanos? Dice que la tierra clama, la tierra gime. Y los muertos que murieron por Cristo reclaman justicia, dice la palabra de Dios. Aleluya. Que reclaman justicia. Y dice de que la justicia de Dios está cerca. Hermanos, un día se va a venir la persecución. Nosotros estamos bromeando, pero allá afuera el mundo no. Hay enemigos de Dios. Este hombre, el apóstol Pablo, pagó un precio. Y lo pagó duro por andar haciendo cosas que al final él no había tenido mucho que ver, pero así lo habían guiado. Después anduvo predicando la palabra de Dios y se echó en contra de todos. Muchas veces vamos a tener que hacer eso, predicar palabra donde no nos quieren, y muchas veces nos vamos a meter en problemas. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente al propósito que Dios ha dado en nuestra vida. Amén. Si me puede leer, hermano Gerson, ahí en Timoteo 3, del 1 al 9. 3 del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos. Hasta el 9, hermano. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautividad a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés,
así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Todo este problema estaba sucediendo, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios de que mucho de esto se va a volver nuevamente a levantar. Y dice la palabra de Dios que con fuerza. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, él toma este ejemplo y comienza, él hace dos cuadros. El cuadro de las cosas malas que él no hacía y el cuadro de las cosas buenas que él hacía, y a través del cuadro de las cosas buenas que él hacía, él se daba como ejemplo. Amén. Y en medio de esto dice la palabra de Dios de que en aquellos días dice de que vendrán muchos problemas, hermanos. Vendrán muchas situaciones donde no vamos a hallar qué hacer, porque simplemente la palabra de Dios nos manda que nos preparemos. Nos manda de que seamos hombres entregados, hombres con justicia, hombres que llevemos la verdad, hombres que caminemos conforme la palabra de Dios lo manda. Amén. Quiero que si me puede leer, hermano Milton. Ahí donde estaba leyendo mi hermano Gerson, Timoteo 3, del 10 en adelante, hasta el 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Hasta qué no? 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Diga buenas nuevas. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, que perseguirán a los hombres justos, mujeres justas, correctas. Amén. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda. Amados hermanos, si estamos pasando momentos de crisis, no olvidemos de quién es el que pelea nuestra batalla. No nos olvidemos quién es el que toma en sus manos todos nuestros problemas. No importa si son de deuda, no importa si son problemas de enfermedades, problemas legales, incluso hasta vamos a poner problemas espirituales. Muchas veces nos desenfriamos. Entendamos de que nuestra vida depende de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el que va a tomar el control de toda situación, de toda adversidad. Simplemente creamos en Dios, creamos de que Él va a hacer cosas maravillosas, depositémoslo y hagamos lo que Dios nos manda. Muchas veces le dijeron a Jesús, Señor, vino Jesús y le dijo, sígueme. Vino un hombre y le dijo, Señor, permíteme de que vaya a sepultar a mi familiar y despedirme de mi familia. Y vino Jesús y lo exhortó. Imagínense de qué duro es esto. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Toma tu cruz y sigue. Hay momentos donde Dios nos va a confrontar y nosotros vamos a querer, no, pero es que tengo esto. Déjalo en las manos de Dios.
Déjalo que Dios comience a tratar con ellos. Deje que Dios comience a fluir en ese lugar. Creamos en Dios, que Dios va a hacer algo maravilloso, sorprendente. Entendamos que la palabra de Dios no es mentirosa. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es justa, correcta. Amén. Entendamos siempre eso. Entendamos que Dios quiere hacer cosas maravillosas y nos está esperando. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Muchas veces gastamos nuestras fuerzas y a Dios le dejamos lo último que nos queda. Nosotros tenemos que darle, dice que las primicias de nuestras bendiciones, de nuestro primer amanecer y todas las fuerzas de cada mañana derramarlas delante de Él, dándole gracias, dándole gloria y honra. Y sobre todas las cosas pedirle dirección a Dios. Amén. Me duele esto, pero el apóstol Pablo aquí en el 9 le dice en el 4:9, le dice a Timoteo: procura venir a verme. Porque el apóstol Pablo lo habían abandonado. Óigame, un hombre de Dios había sido abandonado. Entendamos, hermanos, que muchas veces vamos a tener algo en nuestras manos y de repente nos van a abandonar. Pero Dios quiere hombres valientes, hombres que no importa lo que suceda, hombres no importa lo que pase, Dios quiere hombres que se mantengan en la brecha y se mantengan firmes, porque recordemos y entendamos que detrás de nosotros hay muchos. Y si nosotros flaqueamos, si nosotros nos rendimos, si nosotros nos damos por vencidos, vamos a arrastrar a los que tenemos atrás. Amén. Entendamos que somos columna de aquellos que tenemos atrás. Somos fortaleza. El apóstol Pablo dice de que en todo su trayecto con Timoteo fueron azotados, apedreados, humillados, burlados y tantas cosas, encarcelados, compartieron cárcel. Pero ahí se gozaban con la gloria de Dios. Como primer punto le puse: sé perseverante, insiste. Amén. Insistamos, hermanos. Insistamos en lo que Dios nos dio. Si Dios nos dijo ve a tal lugar, insistamos. Dios algo va a hacer en medio de eso. Dios algo sorprendente va a hacer. Pero no nos quedemos con lo que es de Dios. Luchemos para que otros a través de nuestra vida puedan obtener la salvación. Segundo punto: que Dios se refleje en nuestra vida. Que Dios se refleje en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de expresarnos. Muchas veces, soy sincero, mi persona a veces ha dejado mucho que desear, porque simplemente no estamos enfocados en el propósito de Dios. Y a veces cometemos errores, quizás no lo estamos haciendo de una forma mala, sino que lo estamos haciendo de una forma quizás ignorante, sabiendo que no tenemos que hacerlo, y a veces lo hacemos. A veces con no saludar a alguien cometimos el error. Toco ese punto pequeño, porque si toco me voy a meter en problemas con ustedes. Muchas veces tenemos que ser ejemplo en nuestra forma de hablar. A veces dice la palabra de Dios de que lo que no hablemos, lo que no contemos, lo que no digamos, simplemente que nuestro silencio, nuestros hechos hablen mucho de nosotros. Amén. Sí, amén. Si nuestros hechos hablan mucho de nosotros. Tenemos futbolistas. La mayoría dice que quieren ser como estos hombres que salen: Cristiano Ronaldo, Messi, que Dios le reprenda. Muchos quieren ser así. Entonces yo me pregunto: ¿y por qué no como los demás? Simplemente porque su mirada está en lo mejor. Muchas veces en la calle o donde quiera que vayamos, siempre nosotros no vamos a ver, eso no lo vamos a ver, pero hay un desconocido, alguien que siempre
siempre nos ve en cualquier lugar y siempre su mirada está en nosotros. A veces hemos salido lejos con mi madre, así pero lejos, queda donde dicen que ni el diablo llega. Y miren, yo le digo, madre, te apuesto que además de alguien nos vamos a encontrar aquí. Y mire, de repente estamos distraídos con mi mamá y de repente, hola, ¿qué están haciendo aquí? Y tan lejos, y aquí viven, o ¿qué andan haciendo? ¿Tienen familia? No, simplemente venimos a pasar aquí el tiempo. O sea, imagínense esas pequeñas cosas. Donde quiera que vayamos, hay ojos y oídos que están pendientes de nosotros. Y por ese pequeñísimo error, podemos ser tropiezos para muchos. Recuérdese de que esto es como el fuego. Usted le prende fuego al cañal, le prende una hojita y agarra fuego todo el cañal. Muchas veces alguien nos va a ver y este va a comenzar a hacer la regazón. Y solo por aunque no le crean, pero ya deja de ser aquella incomodidad. No, hombre, es que me contaron algo de este hermano, por eso así como que medio desconfío de él. Muchas veces vamos a cometer esos errores, o los hemos cometido, ya no los hagamos. Seamos luz, seamos resplandor para muchos, para que muchos a través de nuestro testimonio vengan a los pies de Cristo. Amén. Y como tercer punto le puse todo lo que todos esperan, mis amados hermanos. Es aquel gran galardón que el apóstol Pablo dijo: yo ya tengo mi corona, he peleado la buena batalla. Ustedes saben de que el apóstol Pablo, su deseo y su anhelo, él lo era llegar ¿a dónde? A Roma, porque siempre quería llegar a Roma. Cuando llegó a Roma era su meta, porque ahí iba a ser decapitado. El mismo hombre que decapitó, que crucificó al apóstol Pedro, cruz abajo, porque dijo que no era digno de morir como su maestro. Este mismo hombre que reinaba, que gobernaba, este mismo hombre mandó a decapitar al apóstol Pablo. Pero Pablo, en medio de tanta adversidad, sabía de que todos lo habían abandonado. Y dice la palabra de Dios de que solo Lucas estuvo con él. Solo Lucas estuvo con él y varios hombres que estuvieron con él, hombres que estaban ahí peleando y hombres que estaban dirigiendo, lo abandonaron. Pregúntese qué pasó con toda esta gente. El apóstol Pablo comenzó a pedir ayuda a Timoteo: ven a visitarme y tráeme a Mateo, porque Mateo era una pieza clave. Muchas veces nosotros somos piezas claves en el camino de Dios, y muchas veces nos comportamos de una manera que no es la correcta, haciéndonos entender que nuestra corona no es de este mundo, sino que nuestra corona es de los cielos. Y dice, si le va a dar ese aplauso real sobre Dios, con todo amor, dice la palabra de Dios de que toda corona será postrada delante de Él. Toda corona será puesta en rendición a Él, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Dice la palabra de Dios: en lo mucho, en lo poco me serviste, en lo grande te pondré. Amén. Solo quiero decirles en esta preciosa hora, ya terminé, mi amado hermano, ya se pueden relajar. Solo quiero decirles algo y guárdenselo en su corazón, su mente, sus oídos. Lo que Dios depositó en su vida, lo que Dios puso en sus manos, lo que usted un día le prometió a Él, cúmplalo al pie de la letra, porque Dios lo está demandando. Y no solo eso, recuérdese de que aparte de todo lo que cumplimos y de lo que está depositado en nosotros, Dios tiene mucho trabajo para cada uno de nosotros. Tenemos que pararnos como hombres y mujeres firmes y fieles en la brecha, porque Dios viene haciendo cosas maravillosas. Dice su palabra de Dios que la miel es mucha,
Y lastimosamente dice su palabra que los obreros son pocos. Y esto hace de que muchas personas mueran sin el amor de Cristo, mueran sin salvación. Amén. Quiero decirles que Dios les ama cada día y que no importa lo que estén pasando, Dios es todopoderoso para hacer cumplir cualquiera sean las necesidades, anhelos y peticiones que hay en su corazón. Si usted no le cuenta a Dios, es porque no quiere. Simplemente dice la palabra de Dios de que Él escudriña la mente y los corazones. En pocas palabras, Él lo conoce absolutamente todo. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Cierren sus ojitos, vamos a adorar en esta preciosa obra de Dios. Comience a tener comunión y a ponerse a cuenta delante de Dios y pídale perdón a Dios por alguna cosa, alguna falta que cometieron, cosas que prometieron y no se han cumplido. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y Dios está pidiendo lo que un día le prometimos. Si tú un día le prometiste cambiar, si tú un día le prometiste predicar la palabra, si tú un día le prometiste a Dios ser diferente, si un día le dijiste a Dios que ibas a hacer luz en medio de las tinieblas, cúmplelo. Porque Dios está esperando lo que le hemos prometido. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Divísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú.
hora, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que seas tú obrando y haciendo algo maravilloso, Señor, en cada uno de mis hermanos. Te pido que seas tú, mi Dios amado, obrando cada día en su vida, Señor. Que seas tú, mi Dios amado, ayudándolos, Señor, a poner, mi Dios amado, su mirada en ti. Ayúdanos, mi Dios amado, a confiar plenamente en ti. Y que tu palabra, mi Dios amado, se cumpla al pie de la letra, Señor. Y que tu propósito, mi Dios amado, por el cual, Señor, tú, Señor, los has traído, Señor, a este mundo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que pueda ser cumplido, Señor. Que pueda, mi Dios amado, ser hecho, Señor, al pie de la letra, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, en esta maravillosa hora, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando y haciendo algo maravilloso. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que seas tú llevando, mi Dios amado, con bien a cada uno de mis hermanos. Te pido que seas tú, Señor, guardando su caminar, Señor. Que seas tú guardando su caminar, mi Dios amado, y llévalos, mi Dios amado, a cada uno de sus hogares, Señor. Lo bendigo, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, Señor, de este maravilloso culto, Señor, menos de tu presencia, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Mis amados hermanos, se pueden sentar un momentito.